Compositor y músico, ejecutante del tiple y la guitarra, pero ante todo, defensor de la música colombiana. A sus 80 años ha recibido todas las distinciones, las más importantes, incluso la del público, porque una de sus obras fue considerada la canción del siglo XX en Colombia. Habla la experiencia de Héctor Ochoa Cárdenas. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, Clara Marcela. Gracias por su invitación y aquí estamos para que hablemos de todas esas cosas que pasan en el camino de la vida. En ese camino de la vida, maestro, vamos a hablar de su infancia, y usted tiene una infancia musical con un padre musical. Cuéntenos cómo fue la influencia del maestro Eusebio Ochoa en su vida. Bien, pues toca decir para iniciar que mi padre se casó 2 veces y tuvo 20 hijos. Yo fui el número 13 de esa gran familia, una familia muy modesta desde el punto de vista económico, y me tocó a mí en suerte pues heredar un poquitico más que los demás ese código genético de la música. De muy niño sentí la afición por la música. En mi casa había un viejo tiple y una guitarra de esas de Pepe Arango, con clavijas de madera, y por ahí empecé a tener curiosidad en tocar algún instrumento musical. Vale la pena contar que a mi padre no le gustó nunca que fuéramos a abrazar la carrera musical como el oficio nuestro, como una profesión. Nos decía que muy bueno que nos gustara la música, pero que no fuéramos a ser músicos de profesión. ¿Y por qué, maestro? Y desde niño nos decía eso. Pero ¿por qué si él fue uno de los de la lira antioqueña, fue el que interpretó el himno de Colombia, nos representó en los Estados Unidos, o sea, era como un gran músico? ¿No es paradójico? Fue músico popular al comienzo, de los 18, 20 años en adelante, nació en 1882. Estuvieron, como dice usted, vale la pena recordarlo, grabando en Nueva York alrededor de unas 125 canciones. Pero él decía, a él le preocupaba mucho, era lo mismo de toda la vida de todos los padres, ¿no? El futuro económico de sus hijos, porque todavía existe ese prurito en las familias de que la vida del músico popular es bohemia, muy difícil, y de 10.000 que la abrazan a la carrera, tal vez 100 llegan a vivir prósperamente. Eso era, yo creo, lo que más le preocupaba a él. Y el traguito, en esa época, el 99% de los músicos eran bohemios. Mi padre fue un bohemio y vivieron esa bohemia del viejo Medellín. Esos 2 elementos, creo yo, que fueron los que lo motivaron para atajarnos esa carrera de la música y recomendarnos otra carrera diferente. Él lo intentó atajarlo, pero no lo logró. ¿Por qué su terquedad? Es que es muy difícil de verdad renunciar a ese privilegio que llamo yo de tener aptitudes musicales. La vida no le da a todo el mundo ese privilegio de unas buenas aptitudes en el campo creativo o en el campo de la interpretación. Entonces, eso no lo ataja a nadie, y yo estudiaba mi bachillerato en el liceo de la Universidad de Antioquia, pero por las tardes me iba por la avenida La Playa, por ahí 5 o 6 de la tarde empezaban a ensayar los músicos de un sitio donde ellos se reunían, si mal no recuerdo, creo que llamaba el CAM. Ya se reunían y yo me ponía a verlos tocar guitarra. Visualmente me aprendía los acordes y cómo movían con la mano derecha, cómo rasgaban el tiple o la guitarra. Y yo iba y a escondidas de mi padre practicaba en mi casa, me encerraba en un cuarto donde yo dormía y ahí practicaba en la guitarra vieja. Y todo eso concluyó en que desde los 16 años conformé un trío, el Trío de Oro. ¿Y quiénes eran sus compañeros del trío?
Nos iniciamos con mi hermano, Carlos Alberto Gómez y yo. Pero a mi hermano lo tuvimos que echar del trío porque cada 8 días había que darle serenata a una novia que él tenía. ¿A la misma o cada A la 8 misma días? novia. Bueno. Entonces, como estábamos estudiando y serenata cada 8 días y gratis porque era miembro del trío, Estaba acabando el negocio. entonces estaba dañando el negocio. Total que lo cambiamos por Román Vélez, con una bella primera voz. Entonces, él ya falleció, mi hermano falleció, queda Carlos Alberto Gómez, quedo yo. Y bueno, ahí empezó mi vida musical a escondidas de mi padre. Y para darle gusto a su padre, entonces usted se dedicó a un trabajo, como decían en esa época, en serio, en el Así banco. es. Mi padre se enfermó, ya no producía económicamente, ya en sus últimos años, 70 y pico de años, y me tocó a mí, que era el mayor de esa segunda tanda, salir a trabajar para sostener a mi mamá y a mis 8 hermanos, más mi sostenimiento. Yo me sostenía con las serenaticas que dábamos con el trío, pero nos tocó una etapa inicial muy fuerte, muy dura, y luego fuimos saliendo adelante todos, y la vida de verdad que fue más las cosas que nos dio que las que nos quitó. Maestro, yo lo invito en nuestra segunda parte de este diálogo con usted a que hablemos de su vida creativa, de sus composiciones y cómo hace un hombre para combinar el trabajo en un banco con la música. Estamos en Habla la experiencia con el maestro Héctor Ochoa Cárdenas. Las primeras fueron unas cancioncitas muy malitas, pero cuando yo las hice me parecían hermosas. Después, a los 3 o 4 años, me di cuenta que eran horrorosas. De ti, mi amor, me enamoré. De 10.000 que abrazan a la carrera, tal vez 100 llegan a vivir prósperamente. Eso era, yo creo, lo que más le preocupaba a él. Y el traguito, en esa época, el 99% de los músicos eran bohemios. Aunque suene paradójico, la música fue la pasión clandestina del maestro Héctor Ochoa Cárdenas durante mucho tiempo. ¿Cuándo ya pasó a ser parte de su vida en un primer plano? Bueno, sí le quiero aclarar que esa palabra clandestina me gusta mucho para definir cómo vivía yo con mi música, ¿no? Que yo me entré a trabajar en una entidad bancaria a los 18 años, como lo dije anteriormente, y era una vida, el que trabajaba en una entidad de esas tenía que llevar una vida casi pues de monasterio. Tenía que estar uno de saco, corbata, no se podía tomar trago, no se podía ser bohemio, tenía que ser una persona muy juiciosa para tener perspectivas de progresar dentro de la institución. Entonces yo escondí muchos años esa afición por mi música especialmente cuando estuve trabajando en Bogotá, que llegué a ocupar una vicepresidencia de esa entidad bancaria, y yo escondí hasta donde pude mi afición y mi tarea o mi actividad de hacer canciones, hasta que finalmente pues a uno ya lo descubren totalmente, pero yo guardaba mucho eso para poder progresar en una entidad donde entré a un puesto muy modesto y terminé en la gerencia regional del banco aquí en Medellín. Maestro. Pero volviendo a ese punto... No quiero que nos vamos al punto de la música todavía. Usted dice algo muy bonito de su vida. ¿Cómo logra una persona entrar a un cargo modesto e ir escalando? ¿Cuáles fueron esos valores y esas cosas que lo caracterizaron para ir escalando en la vida laboral? Bueno, Clara Marcela, yo creo que un elemento muy importante es la necesidad de progresar para mejorar uno sus ingresos y su bienestar y el de la familia. Ese es un elemento que funciona en todo lo otro era pues el ego de todo ser humano que quiere progresar y ser más reconocido dentro de la entidad donde trabaja. Y yo creo que también hay una herencia ahí. Mi padre, desde muy joven, trabajó en la música y se retiró a los 72 años cuando su salud ya lo impedía, pero el hombre madrugaba a las 5 de la mañana a cantar en el coro de la Catedral Metropolitana.
y por la tarde lo llamaban, era la época de la música cantada en las iglesias. Y entonces uno también veía que era un hombre trabajador, luchador y el ejemplo del padre. Todos esos elementos hicieron que yo fuera un buen empleado, de verdad. Y me esmeré mucho y por ser algo también heredé de mi padre, la honestidad, la diligencia en el trabajo, ser diligente y la emulación con los demás compañeros, a ver cuál es mejor de todos dentro de su trabajo, con un criterio de progreso muy sano y no de orgullo. Eso pues me permitió ir progresando en esa entidad. Ahora sí vamos a la música. Y en ese transcurrir de mi trabajo en esa entidad financiera, pues empecé a hacer canciones, además porque tenía el trío. Las primeras fueron unas cancioncitas muy malitas, pero cuando yo las hice me parecían hermosas. Después a los 3 o 4 años me di cuenta que eran horrorosas, entonces las olvidé, de verdad, las borré como el que borra el disco duro de su memoria. Hay veces que me arrepiento porque podían ser hoy éxitos de reggaetón mundiales, pero bueno, cada cual en su gusto musical y yo conservo de todas las canciones que hice unas 120 canciones más o menos. Empecé con el trío de divulgarlas, grabamos un primer disco que eran de 78 en esa época, me acuerdo de una empresa que ya no existe, Disco Silver, y después ya vinieron otras grabaciones y ya empezaron mis canciones a ser conocidas por los tríos y duetos y solistas de Medellín. Y sí recuerdo que los primeros que me grabaron una canción y que eran artistas ya muy reconocidos fueron el Trío Colombia de Carmencita, claro. Carmencita, sí, Rodríguez, Tony Solano. Tony, sí. En ese entonces... Que todavía siguen muy activos en la música. Muy activos y siguen siendo buenos artistas. Y Víctor Hugo Ayala, en una reunión que a uno le grabe Víctor Hugo Ayala, maestro, y usted apenas empezando a escribir, eso no es el éxito mayor. Y él estaba en la plenitud de su carrera. Ese era el Juanes de esa época. Claro, completamente. Pues se escuchó en una reunión familiar en la casa de un hombre de radio que llamaba Rodrigo Correa, otra bella persona en mi recuerdo. Y allá yo estrené una canción. Yo era gerente del Banco Cafetero en Sonsón. Tenía 28 años. Él la escuchó y me llamó a los 8 días y me dijo que si lo autorizaba a grabar esa canción en un disco en un long play que estaba grabando, cuyo título todavía lo ve uno por ahí. Ahí estaba incluida esa bambuco famoso, La quiero porque la quiero. Pues ahí quedó mi canción Bendito Nuestro Amor. Fue la primera canción que realmente yo hice, se la compuse a mi esposa cuando la conocí en 1961. Fíjese que todavía me funciona la memoria. Perfectamente. Y ahí empecé a sentirme ya un compositor importante. De verdad que sí me sentí un compositor cuando una figura de esas me graba mi primera canción y un trío como el Trío Colombia, que luego estuve en México por varios años, lleva mis canciones también por allá a México. Ahí pues ya empezó mi carrera como compositor realmente. Y ya después vino lo que usted comentaba de que ya algunas canciones han tenido reconocimiento o aquí en Colombia o un reconocimiento importante en el exterior. Y precisamente El Camino de la Vida fue la obra que lo catapultó a usted a la fama y al reconocimiento. Y de eso vamos a hablar en unos minutos. Y quiero que hablemos también un poco de lo que significa para las nuevas generaciones la música colombiana, de la cual usted ha sido gran protagonista. Estamos en Habla la Experiencia con el maestro Héctor Ochoa Cárdenas. Y ahí manifestó Escalona que su canción no había triunfado, La Casa en el Aire, que porque no se la habían cantado bien. No. Entonces Villamil, a quien le agradezco ese detalle, gesto, le dijo, Rafa, eso no era un concurso del mejor intérprete, sino un concurso de la canción más bella. Y Héctor Ochoa recibió el beneplácito del público y muy merecido, por eso estamos celebrando aquí. Después llegan los años juveniles. Yo escondí hasta donde pude mi afición y mi tarea o
actividad de hacer canciones, hasta que finalmente pues a uno ya lo descubren totalmente, pero yo guardaba mucho eso para poder progresar. La música que estamos escuchando, la canción que estamos escuchando se llama El Camino de la Vida del maestro Héctor Ochoa, muy conocida. Ahora, ¿usted pensó cuando la estaba escribiendo que iba a tener el impacto que tuvo y que tiene todavía? De verdad que no, yo sabía que había hecho una bonita canción en su letra y en su música, pero no, de verdad que fue una sorpresa y muy grata que esa canción haya tenido tanto reconocimiento en Colombia y en el exterior. Esa canción la hice pues un domingo, yo casi siempre componía los domingos porque era el día en que no tenía que ir a trabajar y porque en mi casa estaban los estudiantes, los hijos durmiendo. Entonces desde muy temprano yo cogía mi guitarra y me ponía así, a ver si me fluía una canción, porque no todos los días fluyen. Son momentos especiales que se producen en la vida de un compositor. Unas veces funciona y otras no funciona. Ese domingo desperté y de inmediato pensé en hacer una canción, en sentarme a componer una canción que describiera ese proceso afectivo del ser humano desde que nace hasta que llega a la plenitud de su vida. Y por ahí empecé a las 7 de la mañana, la terminé a las 7 de la noche. Mi señora me llevaba un sanduchito allá al barcito que yo tenía, donde yo vivía, y ya a las 7 de la noche sentí que la terminé. Hay canciones que se hacen en un día, hay canciones que se hacen en 3 y 4 meses, que las pule uno o les cambia muchas cosas. ¿Y eso fue de un solo día? Esta me funcionó de una, y yo llamé a mi esposa y la canté, y ella se puso a llorar. Entonces me hizo llorar a mí, porque la canción es muy emotiva. Y yo creo que ahí está su éxito, que primero que todo es el proceso natural de todo ser humano, lo que la canción describe. Segundo, pues es un homenaje a la familia también. Y bueno, vuelvo a contarle que cuando a mi señora, que sabe muy poco de técnica musical, le gusta una canción, es porque al público le va a gustar. Yo también creo en eso. Ella es el termómetro exacto, y por eso, además de ser ella la modelo de mis canciones, como los pintores tienen modelos, ella es la modelo de mis obras musicales, en ella me inspiro. Y ella me dice, me gustó, entonces yo la conservo esa canción, me dice, no me conmovió, no conservo esa canción porque vuelvo por lo que ya le manifesté. Es como, yo la llamo la voz del pueblo. La voz del pueblo. Luego una cadena radial de las grandes de este país hizo ese concurso a nivel nacional, escogieron 700 canciones, de esas 700 seleccionaron 100, un comité de muchas personas expertas en radio y en televisión y en música y en todo, y ahí quedó El Camino de la Vida. Si es verdad, maestro, a ver si usted me comprueba esta anécdota que ya hace parte como el mito urbano, que Escalona le dio un poquito de rabia porque su obra no quedó. ¿Sí es verdad? Pero primero que todo en ese comité me contó después un gran músico que hoy está con problemas graves de salud, que él hizo parte y había una persona ahí que yo no le agradaba. En todas partes hay envidias. Y dijo que sacaran El Camino de la Vida, que era un balsecito criollo, que pusieran un bambuco y pasillo. Entonces ese gran músico que había ahí en ese comité les dijo, entonces saquen a Pueblito Viejo de este concurso y saquen las canciones de Villamil, que hay todas, que aquí hay 3 de él. Claro, estaban Jorge Villamil, José Iván Morales, estaba Escalona, varios José finalistas, Barros, José Barros. Todo. Y entonces en un cóctel que me hizo la Sociedad de Compositores a los 2 o 3 días, ahí estaban Lucho Bermúdez, Escalona, Raúl Rosero, Marco Rayo, los grandes compositores de esa época, los viejos. Yo era un poquitico más joven que ellos. Y ahí manifestó Escalona que su canción no había triunfado, La Casa en el Aire, que porque no se la habían cantado bien. No. Entonces Villamil, a quien le agradezco ese detalle, gesto, le dijo, Rafa,
Eso no era un concurso del mejor intérprete, sino un concurso de la canción más bella. Y Héctor Ochoa recibió el beneplácito del público y muy merecido, por eso estamos celebrando aquí. Cuando ese domingo usted escribió El Camino de la Vida y usted ahora lo mira y vuelve y uno lee esas 6 estrofas, ¿usted lo ha vivido todo? Sí, yo creo que sí. Era como si estuviera escribiendo su biografía. Y muy centrado, nunca he sido de excesos en nada, ni en lo mojigato, ni en lo bohemio, no. He vivido una vida muy centrada y me vanaglorio de haberlo hecho así, pero allá cada cual que haga con su vida lo que quiera. Hay una frase de una de sus obras que dice que uno ha vivido, no cabe duda. ¿Usted ha vivido? Sí. No sí, cabe duda. He vivido. Vea, me hace recordar una historia de un poeta a quien le musicalizaron mucho sus canciones, un poeta brasilero, Vinícius de Moraes, uno de los grandes de la música tradicional de Brasil. Y le preguntaron, él murió hace poco, y ya en sus últimos años de vida le preguntaron, maestro, ¿usted de qué se quiere morir? Y él contestó, de vivir. Es muy linda la respuesta, y yo creo que usted piensa igual, y los que realmente amamos la vida y estamos luchando por hacer de nuestra vida algo que valga la pena, al menos para nosotros mismos y nuestra familia, pues yo creo que pensamos igual y nos unimos en ese modo de filosofar sobre todas estas cosas lindas de ¿Y los domingos sigue escribiendo? Muy poquito ya, pero no he dejado la música. Y vea qué bueno que también me toque el tema, porque en estos días estuve viajando mucho a Bogotá para terminar un trabajo musical con 12 canciones mías, una selección de canciones, es así muy autóctonamente colombiana, y el grupo Improntos, un grupo musical que se ha ganado todos los concursos de grupos corales en Colombia y muy reconocidos en el exterior, e hicimos una producción musical que usted la recibirá muy oportunamente, y en estos días va a salir ese disco, y vamos a hacer un concierto muy bello para la empresa que nos patrocinó. En febrero del año entrante, en unos 90 días, estaremos haciendo un concierto hermoso allá en Bogotá con todas mis canciones y ese grupo maravilloso que se llama Improntos. Maestro, ¿y qué mejor que terminar este programa con música, con su música, con el aporte que usted le ha hecho a este país, con alguna que nos quiera compartir? Vamos a ver si recuerdo sin mi guitarra, que es difícil cantar sin guitarra porque uno se habitúa al acompañamiento armónico para que la memoria funcione. Pero voy a tomar unas frasecitas de Aprendiendo a Vivir. Por ahí dice, la vida nos enseña y la experiencia nos va diciendo que el pasado no existe y el futuro es incierto. Y al final dice, hay que perder el miedo cuando tengamos que amar de nuevo, y en la eterna ruleta donde apuestan las penas, jugarse el corazón. Maestro, bueno, muchas gracias de verdad por este momento tan especial y por compartir con nosotros su música y todas sus historias. Gracias, Clara Marcela, a usted, a Teleantioquia, a los televidentes, y que Dios la bendiga por todas las cosas que está haciendo, por la divulgación de todas estas cosas que hacen la vida de las personas que amamos este país. Habló la experiencia del maestro Héctor Ochoa Cárdenas. La vida nos enseña y la experiencia nos va diciendo que el pasado no existe, que el futuro es incierto, que no puede vivirse ni de ilusiones ni de recuerdos.